Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Creo que ya estamos buen número ahorita. Eh, lo que vamos a hacer el día de hoy es, bueno, tengo dos opciones, ¿no? Una, si es que no hay ninguna duda, si es que no hay ninguna consulta sobre los trabajos, las tareas que han tenido, las tres actividades que tenemos ahorita de la materia. Lo que un ratito, a ver, les voy a compartir la pantalla. Lo que correspondería a... Ahí está, ahora sí ya están viendo. Lo que correspondería a la actividad 3, que es la matriz de diseño metodológico, el tema del árbol de problemas y el árbol de objetivos, ¿no? Que en realidad la fecha de presentación es hasta el día de hoy a la medianoche. Y la actividad 1, que era la matriz FODA, ¿no? Que esta un poquito la hemos recorrido, inicialmente era para el 31, ¿no? Em, para que pasemos a la siguiente actividad, si es que no hay alguna duda, alguna consulta, si es que no ha habido alguien que no haya presentado el tema de matriz FODA, me gustaría que me comenten ahora, digamos, ¿no? Porque podría habilitar el tema de la matriz FODA tal vez hasta el día de mañana. Inclusive la actividad 2 y 3 podría darles un poquito más de tiempo, igual lo habilito hasta el día de mañana para que puedan subir. Al margen de que he visto de que algunos ya han subido la actividad, ¿no? Entonces, no sé si han tenido alguna duda o tienen alguna pregunta. Caso contrario, estaríamos pasando a la siguiente actividad, ¿no? Esta siguiente actividad que corresponde a la etapa de diagnóstico y justificación. Perfecto, entonces no ha habido dudas, tampoco hay necesidad de volver a habilitar el sistema o modificar la fecha, ¿no es cierto? Perfecto, entonces vamos a respetar las fechitas. Miguel, Dime, Franklin, mañana puede habilitar la entrega del 2 y 3. hasta el día de mañana. Sí, se puede. Ya, perfecto. Entonces, inicialmente era para el 7, lo estamos moviendo para el 8. Esto es de la actividad 2 y la actividad 3. De la matriz FODA, que era la primera actividad, todos han podido entregar, porque hay algunas personas que, bueno, no han entregado, así está registrando el sistema, o tal vez ya no están en la materia. Perfecto, actividad 2 y 3 está modificado. ¿Han tenido, ¿Han tenido alguna duda, han tenido alguna consulta sobre las actividades? Profe, solo una cosa sobre las actividades que hemos enviado a la plataforma, ¿no? ¿Cuándo ya va a estar revisado para poder corregir los errores que hemos tenido? En el transcurso de esta semana se van a comenzar a revisar ya los trabajos. Lo que pasa es que por el tema de modificaciones de fecha y todo eso, no puedo iniciar la revisión hasta que ya no haya, digamos, ese problema de modificar la fecha para que todavía sigan subiendo sus trabajos tus compañeros, ¿no? Pero sí, en el transcurso de la semana ya voy a comenzar a revisar, entonces la devolución de los trabajos en archivos comprimidos de forma general de toditos voy a mandar por actividades, ¿no? Entonces, actividad 1 va a haber una carpetita como comprimida, donde van a tener todos sus trabajos corregidos, ¿no? Actividad 2 lo mismo, actividad 3 lo mismo. ¿Ya? Un poquito de paciencia, por favor. Ah, ok, profe, gracias. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta? Ya, perfecto.
Entonces, no hay dudas, consultas sobre la actividad. Vamos a pasar a la siguiente tarea, la siguiente actividad que ustedes deben presentar. Esta parte se la conoce como diagnóstico y justificación, que básicamente ustedes van a presentar hasta el 14. Hasta el 14, ¿ya? ¿En qué consiste esto de la etapa de diagnóstico y justificación? La etapa de diagnóstico es una etapa en la cual nosotros debemos hacer una revisión de la información que se tiene con respecto al proyecto, de cómo está la situación ahora antes de que ustedes presenten la máquina, ¿sí? Me refiero, es lo que se conoce como un antecedente, ¿no? Los antecedentes a nosotros nos permiten hacer un diagnóstico, hacer una revisión y en base a eso nosotros poder plantear algo. El antecedente es muy importante porque permite contrastar. ¿Qué quiere decir contrastar? Permite que nosotros veamos las diferencias de cómo era la situación antes de que nosotros presentemos el proyecto y cómo es ahora que el proyecto ya está funcionando, la máquina ya está trabajando, entonces nos permite contrastar eso, ¿ya? De esta manera, el diagnóstico y justificación lo elaboramos en la etapa de diagnóstico haciendo lo que se conoce como antecedentes generales y antecedentes específicos. Y en la parte de justificación manejamos tres tipos de justificación. La justificación nos ayuda a ver la importancia del proyecto, ¿ya? La importancia en qué sentido. Eh, Nosotros debemos justificar, ¿no? Gracias a esta importancia, por qué estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo. Para eso nosotros manejamos de 3 a 4 niveles de justificación. De forma general, en realidad son 3 niveles. Uno que corresponde a la parte de justificación técnica, el otro que es la justificación económica y el otro que es la justificación social. La cuarta categoría corresponde más a no se aplica a todos los casos. Es en algún caso que uno esté trabajando con la parte ambiental, por ejemplo, ¿no? No sé, estoy haciendo una máquina trituradora de plástico. Estoy haciendo una máquina que aplaste las latas, ¿no? Son procesos que tienen que ver con la parte de lo que es el reciclado, ¿no? Entonces, eso tiene de alguna manera un impacto ambiental. Entonces, en ese tipo de proyectos, aparte de las tres justificaciones, ¿no? La justificación técnica, la social y la económica, incorporamos lo que es la justificación ambiental, ¿ya? Entonces, de esa manera, ustedes van a comenzar a formular sus antecedentes, ¿no? Aquí yo les estoy pasando ya un modelito, ¿no? Que es en base a un proyecto que les había comentado, ¿no? Es un proyecto en el cual se está trabajando con una cámara de pintado electrostático, ¿no? Que en teoría lo que está buscando es mejorar el proceso artesanal que se tiene de pintado electrostático, ¿no? ¿Cómo es este pintado electrostático artesanal? Se cuenta con el compresor, la pistola de pintado y no se cuenta con una cámara. Entonces agarramos y en el taller, en el lugar donde estamos trabajando, comenzamos a vertir lo que vendría a ser el polvo de la pintura electrostática en la pieza. Y obviamente eso genera muchos problemas, ¿no? Porque como estamos trabajando en un ambiente abierto, no toda la pintura se va a adherir a la pieza. Mucha parte de esta pintura va a caer al piso, ¿no? El piso no siempre está completamente limpio. Entonces, si yo voy a agarrar una escoba, voy a comenzar a volver a agrupar toda esa pintura y tratar de reutilizar. Prácticamente esa pintura en realidad ya no sirve, ¿no? Porque va a tener impurezas, ¿no? Va a tener polvo y cualquier otra cosa que esté en el piso. Pero algunos trabajan así. Por otra parte, para lo que es la etapa de curado, una vez que se ha hecho el pintado electrostático, después entra lo que es el curado. El curado es a través de la temperatura darle el acabado superficial final a la pieza, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacen esto? En algunos casos tienen pistolas de calor, pero la pistola de calor tiene muchos inconvenientes, que al momento de usar la pistola vamos haciéndolo por secciones en la pieza y esto genera de que no sea completamente homogéneo, ¿ya? En algunos casos se cuenta con hornos, ¿no? Hornos que tienen quemadores atmosféricos
que no tienen la parte de control de temperatura. Entonces, lamentablemente hay que estar controlando, mirando a cada rato, ¿no? No tiene un control de temperatura. Entonces, de alguna manera, tampoco sale completamente homogénea la superficie, el acabado final de la pieza. ¿Sí? En ese sentido, tomando en cuenta ese tema, se está planteando los siguientes antecedentes. El antecedente general, así como su nombre lo indica, estamos hablando de todas las situaciones antes de comenzar a hablar de forma específica de la situación actual del pintado electrostático de forma particular, ¿no? ¿Qué quiere decir? De forma general yo tendría que mencionar todos los procesos convencionales que existe de pintado, ¿no? Entonces yo voy a poner, por ejemplo, acá, ¿no? Antecedentes generales. El proceso más comúnmente, o los procesos más comúnmente, un segundito. Los procesos más comúnmente empleados para el pintado de objetos, piezas y otros son, entonces hay un proceso que es el brochado, ¿no? ¿Qué es el brochado? Nosotros tenemos la pintura, tenemos una brocha y bueno, comenzamos a pintar, ¿no? El otro proceso que es igual convencional es ya no brochado, sino a través de pistolas y compresión, comenzamos a pulverizar la pintura y adherirla a las superficies, a las piezas, ¿no? Entonces el otro es el pintado con compresor. El otro vendría a ser el proceso de pintura electrostática, ¿no? El que se está utilizando actualmente. Entonces, he mencionado aquí cada uno de estos procesos y como antecedente yo debo explicar más o menos cómo es que está trabajando esta parte, ¿no? Dice, por ejemplo, el proceso de brochado es uno de los más convencionales y comunes que emplea una brocha y pintura y voy a seguir explicando. Además de movimientos manuales de oscilación para realizar el pintado. Entonces, a grandes rasgos, estoy explicando en qué consiste el proceso de brochado, ¿ya? Después de eso voy a comenzar a describir el pintado con el compresor, ¿no? El proceso de pintado con el uso del compresor, emplea el compresor obviamente, emplea una manguera, una pistola con un depósito de pintura y trabaja con tanto de presión y voy a comenzar a explicar en qué consiste, ¿sí? Después de eso vamos a hablar del proceso de pintado electrostático. Entonces, aquí a grandes rasgos voy a dar una breve explicación. El pintado electrostático consiste en la adición de partículas de pintura en la superficie y voy a comenzar a explicar un poco del proceso. ¿Sí? Estamos hablando de forma general, miren, de todos los procesos de pintado. Ahora, de forma específica, voy a comenzar a hablar de en qué consiste el proceso de pintado electrostático. Aquí nosotros debemos explicar los pormenores. ¿Qué es esto de los pormenores? Los pormenores son las falencias, las cosas que no son buenas, digamos, dentro de este proceso que actualmente se está utilizando. Así como les decía, ¿no? Aquí yo voy a explicar que actualmente se pinta en talleres, en algunos casos en lugares abiertos, sin contar con una recámara, de tal manera de que la pintura no se puede recuperar, ¿no? Se estamos pintando y el polvo está cayendo al piso, entonces la pintura al final no se va a poder recuperar, ¿no? Voy a hablar también de que al momento de realizar el curado, en algunos casos se utilizan pistolas de calor que no son muy eficientes debido a que no distribuyen de forma homogénea la temperatura, entonces el acabado superficial tampoco es homogéneo. Puedo explicar también de que se utilizan también lo que son básicamente esto de las cámaras de pintado, pero que no tienen la parte de control de temperatura. Y miren, yo debo tratar de describir todos los pormenores, ¿no? Las cosas que no están trabajando bien en este proceso que actualmente se está utilizando. Les decía, esto sirve para contrastar, porque después cuando yo plantee en el proyecto mi cámara de pintado electrostático, voy a decir, ya, esta va a tener una recámara, va a tener un recuperador, la cámara, el horno, para la parte de curado, va a tener un control de temperatura, va a ser por tiempo, y bueno, voy a comenzar a definir lo que son ya las características de mi proyecto. Ojo que eso no viene acá. Aquí solamente estamos poniendo los pormenores, ¿no? Del proceso actualmente, cómo está trabajando, ¿no? Por eso dice, ¿no? En la actualidad muchas empresas hacen uso de la pintura electrostática de forma poco eficiente, empleando la pistola con un compresor y la fuente.
sin contar con ningún elemento de apoyo para realizar el trabajo. En algunos casos, y voy a seguir explicando, ¿no? No cuentan con recuperadores, no cuentan con hornos con control de temperatura y así voy a explicar, ¿no? Entonces, todo lo que yo pongo aquí, más adelante sirve para contrastar con lo que es el proyecto, ¿no? Lo que yo estoy poniendo en el proyecto de suponerse está subsanando todo esto, ¿no? Por eso es que esta etapa se la conoce como de diagnóstico, ¿ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta. Perfecto, no hay preguntas. Pasamos a la parte de justificación. En esta etapa de justificación, ya les estaba comentando, es donde nosotros debemos poner la importancia de lo que estamos haciendo. En la justificación técnica hablamos de, obviamente, elementos técnicos que nosotros estamos incorporando al proyecto que hacen de que el proyecto funcione de manera más eficiente de lo que hemos descrito acá. ¿Por qué? Porque aquí estamos solucionando básicamente ese problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿no? En la justificación técnica para esta parte del pintado electrostático de la cámara de pintura, en lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Dice, ¿no? Gracias a la implementación de un sistema de recuperación de material, a través de un extractor, damos lugar a una reducción en la pérdida de materia prima, ¿no? Lo que yo estoy incorporando aquí a nivel tecnológico, ¿no? Al final me sirve para recuperar esto de la materia prima. Por otra parte, ¿no? Dice el horno, al contar con un controlador PID, permite también que se controle la temperatura, además de la instalación de un ventilador centrífugo que permita la distribución homogénea de esta temperatura en la pieza, ¿no? Y aquí yo puedo seguir describiendo. Estoy, miren, mencionando los equipos tecnológicos, la parte técnica que yo estoy incorporando al proyecto y cómo está beneficiando al mismo. De esta manera yo estoy resaltando la importancia de estos elementos técnicos tecnológicos, ¿no? Entonces, la justificación técnica se arma de esa manera, se arma en base a los elementos que ustedes están utilizando y cómo es que están beneficiando al proyecto, ¿sí? Por otra parte, tenemos la justificación económica. La justificación económica es lo que nosotros estamos haciendo, qué impacto económico tiene para el beneficiario. ¿Quién es el beneficiario? La persona a la que va a ir dirigida esta máquina, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se está atacando varios aspectos, ¿no? Dice, tomando en cuenta que la máquina cuenta con un recuperador de pintura, se optimiza y reduce el desperdicio. De esta forma, la empresa no pierde materia prima. Por lo tanto, aquí me he comido la O, eso implica una reducción en los costes por adquisición de este material. Entonces, ya no vamos a comprar tanto porque estamos recuperando y podemos reutilizar. ¿Eso qué impacto tiene? Tiene un impacto económico. La empresa o el lugar que esté adquiriendo esta máquina va a tener una reducción en los costos por el concepto de compra de materia prima. ¿Ya? Por otra parte, ¿no? Dice, gracias a la optimización y correcta selección de los componentes de la cámara, esta reduce un poco el precio total unitario, por lo tanto también el precio de venta. De esta manera el comprador reduce su presupuesto por concepto de adquisición de la máquina, ¿no? Estamos viendo todos los elementos que pueden llegar a afectar de forma económica, ¿no? Por otra parte, yo podría poner también el tiempo, ¿no? Gracias a que tenemos la cámara de pintado y la cámara de curado, el proceso se hace más rápido, por lo tanto generamos o podemos sacar más piezas en menor tiempo, lo que implica también más ingresos para la empresa, ¿no? Entonces ese podría ser tal vez otro elemento que se pueda también tomar en cuenta aquí, ¿ya? Después tenemos lo que es la justificación social. En la justificación social es cómo está beneficiando esto a la empresa, a la persona, no a nivel económico, ¿ya? Puede ser a nivel de imagen corporativa, puede ser de que la máquina, por ejemplo, en algún caso, eh, permita de que los operarios no corran ningún riesgo, ¿no? Dependiendo del tipo de máquina, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante para los beneficiarios esto que están haciendo? Eso es la parte social.
Por ejemplo, acá dice, ¿no? Los beneficiarios son las empresas metalmecánicas y de manufactura de máquinas o piezas gracias a que la cámara de pintura electrostática es más eficiente y da lugar a que las empresas saquen productos con una mejor calidad superficial, mejorando así su imagen empresarial, ¿no? Entonces, estas metalmecánicas o empresas de manufactura que adquieran esta máquina, de alguna manera, el proceso de pintado electrostático, cuando está bien realizado, hace que los productos que nosotros saquemos tienen características bastante positivas, ¿no? No solamente visuales de acabado, como estaba mencionando acá, sino incluso a nivel de resistencia, ¿sí? El acabado superficial que nos brinda lo que es el pintado electrostático les da propiedades de resistencia a la corrosión, incluso en algunos casos hasta resistencia al impacto, ¿ya? De esta manera es que ustedes van a armar lo que vendría a ser esto de los antecedentes y la parte de justificación. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Ninguna, perfecto. Esta actividad obviamente ya no va a ir para el primer parcial, va a ir para el segundo parcial, por lo tanto esta actividad ya no la van a encontrar en esta pestaña, la van a encontrar en la siguiente pestaña, ¿ya? Va a ser para el segundo parcial y la fecha de entrega, como les estaba comentando, va a ser para el 14, para este 14 de abril, ¿ya? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta ya para terminar, ya sea de esto que hemos visto ahora o del trabajo que tienen pendiente que hemos alargado hasta el día de mañana. Ya, perfecto chicos. Entonces, esta actividad se las voy a habilitar ya desde el día de hoy. Obviamente, nuevamente les digo, es una actividad que va a ir para el segundo parcial. Ya no va a ir para el primer parcial. ¿Ya? Y la fecha de entrega es para el 14. Perfecto chicos, si no hay más dudas, no hay más consultas, entonces estaríamos quedando hasta acá. La clase grabada en breve que termine de renderizar se las voy a subir. ¿Ya? Que tengan una linda tarde chicos, nos vemos.